Muy buenas tardes. Sean bienvenidos todos y todas a este ciclo de conferencias denominado Grandes Maestros, dedicado a honrar a los destacadísimos juristas que imparten cátedra en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. El día de hoy tenemos el privilegio de que se encuentre con nosotros el director de la facultad, el doctor Raúl Contreras Bustamante. Y por supuesto, la homenajeada del día de hoy, una destacadísima maestra, es la Irma Griselda Muchategui Requena, de quien me voy a permitir leer algunas líneas muy breves respecto a su trayectoria. Ella es licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM, es maestra en Derecho también por la Universidad de Estudios de Posgrado. Trabajó en la Dirección General de Reclusorios del Distrito Federal, ex visitadora adjunta en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, fue ayudante de profesor desde 1976 como pasante en Derecho. Su tesis de licenciatura fue Aspectos Jurídicos Criminológicos del Trabajo Penitenciario. Es profesora de tiempo completo en la Facultad de Derecho de la UNAM por concurso de oposición en las materias de delitos en particular y criminología. Autora de 3 libros de Derecho Penal publicados por la editorial Oxford. Es coautora en aproximadamente 7 obras conjuntas publicadas por la editorial Porrúa y por el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Conferenciante en varios congresos nacionales de criminología y derecho penal. Ella es miembro de la Sociedad Mexicana de Criminología. Ha ganado en 3 concursos literarios, 1 nacional y 2 concursos internacionales, y es recipiendaria de la Medalla al Mérito Criminológico Alfonso Quirós Cuarón. Así pues, en este día, 21 de septiembre, es para nosotros realmente un motivo de gran celebración el contar con la presencia de la maestra Irma Griselda Muchategui Requena. Adelante, maestra, si es tan amable, enfatizando, por supuesto, la presencia del director de la facultad, el doctor Raúl Contreras Bustamante. Adelante, por favor. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Quiero antes que nada dar un profundo agradecimiento al doctor Raúl Contreras Bustamante, director de nuestra querida Facultad de Derecho, y a la doctora María Guadalupe Fernández Ruiz, jefa de la División de Estudios de Posgrado, precisamente por haberme invitado a participar en este ciclo de conferencias sobre los grandes maestros. Sé que esto va dirigido a los estudiantes que han ingresado a nuestra facultad en época de pandemia. Por lo tanto, no han sabido lo que es tener clases presenciales, convivir por los corredores de nuestra facultad y tener todas esas experiencias que nos da el intercambio cotidiano de lunes a viernes, algunos hasta el sábado como yo. Pero creo que con lo que vamos a charlar el día de hoy, ellos se van a dar una idea de lo que ha sido, de lo que es y de lo que va a seguir siendo nuestra querida Facultad de Derecho. Una vez que pase esta pandemia, creo que volveremos a vivir esas experiencias maravillosas del día con día. Primero quiero decirles que además de mi profundo agradecimiento, fue una gran sorpresa y como toda sorpresa, pues es algo inesperado, grato, que recibí tan pronto me llegó el escrito, una carta muy formal de la doctora María Guadalupe Fernández Ruiz. Y me sentí muy halagada, pero al principio tuve una confusión. Pensé que mi invitación era para que yo hablara de un gran maestro. Y cuando vi que la invitación no era para ellos, sino para hablar de mí misma, pues mi sorpresa fue doble. Y el susto también, porque yo siento que hemos tenido y tenemos grandes profesores en nuestra querida facultad. Y como que yo no me sentía todavía encajar dentro de ese privilegiado grupo. Sin embargo, pues me emocionó muchísimo y en ese momento me vino a la mente algo que alguna vez me dijo mi profesor de criminología, el doctor Luis Rodríguez Manzanera. Me dijo un día, cuando empiezan a hacerle homenajes a uno es porque la gente cree que ya se va uno a morir. Entonces me llevé otro susto. Entonces dije, a ver, no, espero que no. Si ahorita ni el coronavirus me ha tocado, espero que no me toque, yo espero que esa no sea la razón. Después pensé, a lo mejor es por la cuota de género y dije, no, eso tampoco me gustaría porque soy de las personas que piensan que todo lo que uno recibe en la vida debe ser por capacidad,
por trabajo, por esfuerzo, no por ser mujer o por ser hombre. Entonces dije, no, yo descarto también esta posibilidad y dejé abierto entonces el por qué. Pero ya no me lo voy a preguntar y simplemente, bueno, ya estoy aquí, estoy sumamente honrada, agradecida, feliz, asustada, como que nunca, y se lo comentaba yo ahorita al maestro Arturo Cosío Zazueta, me sería más fácil hablar de cualquier otro profesor de la facultad o de algún tema muy complejo de mi área, pero hablar de mí es algo que me resulta verdaderamente complicado. Sin embargo, ya estamos aquí y pues vamos a hablar de mi trayectoria. Si de lo que yo diga puede haber alumnos que tomen como ejemplo algo de lo que he hecho, qué bien, siempre y cuando tomen como base lo que he hecho de bueno. Y si hay algo malo, pues espero que no sigan mis pasos. Entonces, yo les voy a platicar cómo ha sido mi historia, mi vida, desde que yo pisé por primera vez la Universidad Nacional Autónoma de México. Quiero decir que hay algo muy curioso el día de hoy. Hoy es 21 de septiembre del año 21, pero sobre todo me acordé y estuve ahorita indagando en ello, que justamente el 21 de septiembre del año 1551 es cuando el príncipe Felipe, mediante una cédula real, funda la Universidad de México en la ciudad del Toro, España. Esto va a dar lugar a que más adelante se convierta en la Real y Pontificia Universidad y que a pesar de los cambios, transformaciones, luchas, etcétera, la Universidad Nacional Autónoma de México es la heredera de toda esta bellísima tradición colonial. Entonces, pues es una fecha muy especial. Había yo buscado una efeméride, pues ya está ahí, es el 21 de septiembre, pero de 1551. Quiero decirles que yo empecé y cambió mi vida y tuvo una significación muy importante el hecho de que un día llegó a mi domicilio mediante correo postal, que no había electrónico, un pequeño sobre blanco en el que la universidad me decía que había sido aceptada para estudiar en la preparatoria. Allí empezó mi vida, allí cambió todo, allí fue donde yo empecé a sentir la camiseta de la UNAM puesta y que no me la he quitado y no me la quitaré nunca. Cuando fui aceptada en la preparatoria que yo elegí, que fue la preparatoria número 6, la Antonio Caso, ubicada en Coyoacán, bueno, yo le llamo Coyoacán porque creo en estas corrientes filológicas que dicen, como Salvador Novo, que las voces de origen náhuatl no llevan acento como, por ejemplo, decir Coyoacán, Atizapán, etcétera. Entonces yo le llamo Coyoacán, pero parece ser que cuando lo digo la gente me ve raro como diciendo, esta no sabe hablar. Entonces, mi preparatoria preciosísima de Coyoacán fue una experiencia maravillosa en la que yo viví experiencias notables, imborrables, gratas e ingratas. Soy generación 68-70 de la preparatoria y entré a los pocos meses, se inició el movimiento estudiantil de 1968. Quiero decirles que con mi poca o nula experiencia política, con mi poca conciencia social y de ideologías, participé y participé gustosa en este movimiento y me reuní con compañeros que hacían propaganda y yo me ofrecí para ayudar a hacer la propaganda en máquina de escribir, en unas gelatinas que usaban también los notarios. Esto es verdaderamente histórico o prehistórico. Y yo me acuerdo que hacía esto, que daba mucho trabajo, y después de hacerlo, iba a repartir estos volantes por todos los rumbos de las zonas aledañas a la preparatoria 6. Asistía yo a los mítines, a las manifestaciones, y recuerdo muy bien y con mucho agrado que mis padres apoyaban esta actividad que yo estaba llevando a cabo. Pese al temor y a los miedos de lo que podía pasarnos a quienes éramos estudiantes universitarios o politécnicos, mis padres me apoyaron. Mi padre fue refugiado español, luchó contra Franco, era rebelde, revolucionario, él no podía esperar menos de su hija. Mi madre era una mujer con conciencia social, aunque no tenía grandes estudios, pero sí sabían lo que era luchar por ideales. Y me acuerdo que cuando yo les platicaba de esto, me apoyaban, me ayudaban y estaban conmigo. Solamente me decían, cuídate mucho. Pero bueno, el cuídate mucho quedaba
muy por debajo de las realidades, como una que recuerdo como una de las peores experiencias de mi vida, pasar por Miguel Ángel de Quevedo y Avenida Universidad y ver en formación militar a los tanques de guerra. Estas escenas que yo viví y que algunos no creen y que están recogidas en fotografías y en documentos pues ya históricos, es una imagen que no voy a olvidar en mi vida. Ver tanques de guerra alrededor de Ciudad Universitaria. Yo decía, pero es que esto no es normal, esto no está pasando. Y sin embargo, con más ganas traté de participar en este movimiento estudiantil. Recuerdo que mi padre fue a aquella manifestación que encabezó el entonces rector de la Universidad, José Barros Sierra, y me acuerdo que llevó a mi hermano, que era más pequeño que yo, y sin embargo lo llevó. Cuando él llegó a casa y nos platicó a mi mamá y a mí de su experiencia, se nos hacía un nudo en la garganta y era una cosa maravillosa, era algo histórico. Cuando escuchábamos los noticieros y leíamos los periódicos en casa, sobre todo mi papá y mi mamá, me acuerdo que me decían que ninguno era creíble y tenían razón. Ningún diario, ningún periódico era creíble. El único medio de información que teníamos creíble era Radio Universidad, que por las noches daba las noticias narrando los hechos sucedidos en la Ciudad de México en torno a este movimiento estudiantil. Alguna vez escuchamos a un periodista que además estudió Derecho, Jacobo Saludowski, decir cuando el bazucazo de los soldados rompieron aquella preparatoria, aquella puerta de madera colonial hermosísima en el centro de la ciudad, en donde estaba reunido todo lo que antiguamente fue la ciudad universitaria, por decirlo así, la universidad en sus distintas escuelas. Me acuerdo que Jacobo Saludowski dijo algo así como, ¿qué muchachos estos? Miren cómo rompieron una puerta colonial. Yo recuerdo que mi papá estaba furioso y decía, pero ¿qué le pasa a este? Le pagan por decir lo contrario. Yo me acuerdo también que muchos años después él mismo se disculpó y dijo que entendiéramos que él no podía decir la verdad. Estábamos viviendo una época de terror, una época de muerte, una época en la que estudiar, en la que el conocimiento era peligroso. Entonces, yo tengo estos recuerdos de mi época por la preparatoria y lo que también ya recuerdo más gratamente es nuestro regreso a clases. Un regreso un tanto agridulce, porque me acuerdo, y no es exageración esto que les voy a decir, cuando los profesores volvieron a pasar lista en los grupos, decían, espero que todos digan presente, pero cuando escuchábamos que al mencionar el nombre de algún compañero había silencio, se nos estrujaba el corazón pensando que aquella alumna, aquel alumno, aquel compañero nuestro ya no estaba y formaba parte de los desaparecidos o de los muertos, que al caso venía casi a ser lo mismo. Ese 2 de octubre que yo recuerdo como una mancha negra borrosa en la vida de México, la hemos tenido creo que todos los universitarios y los politécnicos en nuestra mente por mucho tiempo. Afortunadamente, hace mucho que no se presenta una situación tan negra como esto. También recuerdo que aquel delito de disolución social que surgió en 1941 fue aplicado sin límite en esa época del año 68, 69, 70 y 71, y que justamente este delito llevó a prisión a muchas personas intelectuales. Lecumberri, el Palacio Negro de Lecumberri, estuvo llena en una de las crujías de personas intelectuales reconocidas a la fecha actual, tanto de la UNAM como del Politécnico. Y esta época negra vino pasando poco a poco hasta que las maravillosas clases de mis grandes profesores en la preparatoria nos hicieron volver a tomar esperanza, fe, confianza y júbilo por nuestros estudios preparatorianos. Tuve la suerte de que la Escuela Nacional Preparatoria me publicara un artículo en esta obra, que son 2 tomos enormes, en donde hemos escrito algunas de nuestras vivencias al paso de la preparatoria, y se llama Imágenes y pinceladas de sus protagonistas, Escuela Nacional Preparatoria. Es un libro bellísimo, iconográfico, que recoge las experiencias de muchos preparatorianos respecto de la preparatoria en la que nosotros estuvimos. Y justamente allí narro que aparte de todo esto del movimiento estudiantil del 68, a mí me tocó
conocer Coyoacán a fondo, porque ahí es donde yo estudiaba, y bajándome del camión todavía tenía que caminar algunas calles para llegar a mi querida preparatoria ubicada en Corina y San Pedro, allí en Coyoacán, en el mero corazón de Coyoacán. Y fue como me enteré de todas las calles maravillosas que dieron albergue, por ejemplo, a la casa de Hernán Cortés, a la casa de algunos de los conquistadores, como Alvarado, y que ahora se han convertido en recintos muy importantes en los recorridos coyoacanenses que se hacen y que yo he llegado a hacer con mis alumnos de criminología para llegar hasta el museo donde mataron a, se me fue el nombre de este hombre, de León Trotsky. Y resulta que estos paseos por Coyoacán, a mí cada vez que los hago con mis alumnos, los hago solo con los chicos de movilidad, pero luego se sienten los chicos que no son de movilidad y me dicen, maestra, es que pues nosotros estamos aquí. Le dije, precisamente porque ustedes están aquí, pueden ir cuando ustedes quieran, pero los chicos de movilidad que vienen del interior de la República o vienen de algunos estados del extranjero, esta es la única oportunidad que tienen para conocer Coyoacán, nuestros grandes museos, el de la Acuarela, la Fonoteca Nacional, lugares maravillosos en arte, en historia, en antropología, y bueno, en las vivencias penales que luego yo relato en clases. Entonces, todos estos recuerdos que ahora me han venido a la memoria, tratando de preparar estas palabras, me han vuelto a dar ese entusiasmo que tenemos todos los universitarios. Parece que tenemos una característica, somos incansables, no nos agota la universidad, no nos cansamos de dar clases. Y ojalá que esto que les digo yo ahora pueda servirles a nuestros alumnos, a los que han ingresado en esta terrible época de la pandemia. De la preparatoria pasé a la Facultad de Derecho, pero quiero decirles que tuve dudas de estudiar Derecho. Estaba yo entre Sociología, Psicología y Derecho. Entré a Derecho y el primer día de clases me acuerdo que nos mandaron al auditorio Jus Semper, que yo no tenía la menor idea de lo que significaba el Jus Semper Loquitur, en donde nos dio una conferencia un destacado profesor que era nada menos que don Ignacio Burgoa y Orihuela. Y me acuerdo que cuando habló de la vocación del abogado, en ese momento yo dije, estoy en donde debo estar, estoy en el lugar exacto donde quiero estar y voy a seguir estando. Su conferencia fue magistral, era un excelente orador, y recuerdo muy bien que muchas de las cosas que él dijo eran situaciones que yo había vivido y que me habían confundido para la elección de mi carrera y que sin embargo a partir de ese momento yo supe que ahí era mi lugar. Y lo constato ahora después de 42 años de dar clases en mi querida Facultad de Derecho. Cuando inicié mi carrera, en el primer semestre las materias que llevaba me gustaron mucho, especialmente sociología. Derecho romano me apasionó, teoría económica no tanto, e introducción al derecho. Era un plan de estudios muy corto, muy breve, con pocas materias, pero suficientes para la formación de un licenciado en Derecho. Y recuerdo que cuando en el segundo semestre llevé por primera vez una materia de Derecho, que era lo que llamaban Derecho Penal 1, después Derecho Penal 2, y que ha cambiado a lo largo del tiempo, pero que los contenidos vienen a ser los mismos. Dije, esto es lo mío, el derecho penal es lo mío y nadie me va a cambiar de manera de pensar. Yo me acuerdo que cuando lo comenté en casa, me dijeron mis padres, suena muy intenso, suena muy fuerte, suena peligroso y para una mujer más, pero si es lo que te gusta, dedícate a ello. Jamás encontré una oposición, una traba por parte de mis padres, que siempre me permitieron estudiar y hacer lo que yo quisiera e inclinarme por el lado del derecho que yo quisiera. Y elegí el derecho penal. Llegando al tercer semestre, me gustó mucho más esta área del derecho penal porque ya eran los delitos en particular. Sin embargo, tuve la mala suerte de reprobar delitos en particular y justamente yo con esto me presento en mis salones el primer día de clases diciéndoles a alumnos que hay un periodo de altas y bajas y que si lo consideran oportuno, pues yo reprobé delitos en particular y sin embargo es la asignatura que yo voy a impartirles a ellos. La reprobé porque no me supe de memoria el Código Penal, exigencia que tenían en aquel entonces mi profesor de delitos y pues no logré saberme de memoria el Código Penal y eso que solo era uno, el federal para toda la República y para el Distrito Federal en materia del fuero común. Sin embargo, me puse a estudiar en la obra de Mariano Jiménez Huerta y conocí una de las obras jurídico-penales más interesantes que he leído en mi vida.
Lo que sí recuerdo con cierta pena es que no entendía muy bien muchas cosas porque el lenguaje de él era exageradamente elevado. De manera que a partir de ahí acostumbré siempre tener a la mano un diccionario, el de la Real Academia de la Lengua Española. En aquel entonces no sabía del de María Moliner, sino hubiera usado este que Gabriel García Márquez siempre ha dicho que es todavía mejor que el de la RAE. Pero entonces tenía yo mi diccionario e iba yo anotando lo que significaban esos vocablos tan elegantes y tan poco usuales en aquel tiempo. Y estudié para aprobar en examen extraordinario, cosa que me avergüenza mucho decirlo, pero es la realidad. Y curiosamente, después de haber estudiado en la obra de don Mariano Jiménez Huerta, yo llegué a la conclusión de que sí, ese era mi camino, el derecho penal. Cuando aprobé la materia, yo nada más andaba buscando materias que tuvieran que ver con lo penal, pero eran muy pocas y me tuve que esperar hasta las optativas en que llevé medicina forense y criminología. Criminología, como lo dije hace un momento, con el doctor Luis Rodríguez Manzanera, a quien yo he nombrado directamente responsable de mi inclinación por esta materia, y el doctor Alfonso Quirós Cuarón, que me dio medicina forense y que recuerdo vívidamente sus clases, su entusiasmo, aquel comentario que nos hacía en clase diciendo, yo amo dar clases y me gustaría morir dando clases. Y cuando pasa el tiempo y me entero que él fallece, fallece como él quería, dando clases. En aquel episodio del 16 de noviembre de 1978, en que a la mitad de su clase, eran clases diarias de 1 hora, a la mitad de la clase estaba escribiendo en el pizarrón, cayó sin sentido y sus alumnos fueron al salón de junto para que el doctor Luis Rodríguez Manzanera y otros profesores se enteraran de lo que pasaba y lo llevaron al hospital que está en Avenida Universidad, del ISSSTE, el Adolfo López Mateos. Lo que me narran todas las personas que estuvieron en ese salón, en ese desafortunado día, es que él, estando ante el pizarrón escribiendo, se quedó quieto y perdió el equilibrio y cayó. Parece ser que le había dado un infarto, cosa que después se supo así había sido. Y lo que recordé cuando supe toda esta historia fue que él usaba un reloj de mano, de pulso, que marcaba la hora del término de su clase. Él nos daba clase a las 10 y terminaba a las 11. El reloj tenía una alarmita. Si la alarma no sonaba, él continuaba con la clase y nosotros felices en esa continuación de la clase porque 1 hora nos parecía muy poco. Ese día se dice que cuando llegaron al hospital, entró por urgencias y le dijeron al doctor Luis Rodríguez Manzanera y a los alumnos que estaban ahí que por favor esperaran, que iban a ver qué es lo que sucedía y a tratar de salvarle la vida al doctor Alfonso Quirós Cuarón. Al poco tiempo salió el médico con esa cara de consternación, de no saber cómo dar esta mala noticia. Se dirigió al grupo de estudiantes y de maestros para decirles, lamentamos mucho que no pudimos salvar al doctor Quirós Cuarón. Murió de un infarto y justamente en el momento en que su corazón dejó de latir y perdió sus funciones vitales, la alarma de su reloj sonaba las 11 de la mañana, la hora del término de su clase, y que al mismo tiempo señaló el término de su vida. A mí este episodio, el doctor Rodríguez Manzanera narra en el prólogo de su libro de criminología, porque dice que debió haberlo escrito el doctor Quirós Cuarón, es algo que todos los que fuimos alumnos de él recordamos con inmensa emoción y procuramos año con año en el salón donde perdió casi la vida, porque fueron solamente unos minutos los que permaneció con vida después de este acontecimiento nefasto, hacemos un pequeño homenaje, llevando flores, hablando del doctor Quirós, recordando anécdotas, etcétera, cuando se puede. Y obviamente en este año de pandemia esto no ha sido posible, lo que no significa que nosotros no sigamos en clases hablando del doctor Alfonso Quirós Cuarón. Cuando termino mi clase, mi licenciatura, debo confesar que me tardé mucho en titular. Tenía miedo de hacer la tesis, tenía miedo del examen profesional, el tema lo llevé a varios seminarios, era sobre el trabajo penitenciario, entonces alguien me orientó a que fuera al seminario de Derecho del Trabajo, salí corriendo de ahí, dije esto no puede ser, no es aquí donde yo quiero estar, me fui al seminario de penal, por alguna razón allí ya no hice mi tesis, y finalmente mi tesis salió del seminario de filosofía del derecho con el doctor Héctor Solís Quiroga.
Héctor Solís Quiroga ya estaba retirado, pero había aceptado ir a trabajar en el seminario y él me dirigió la tesis y me acuerdo que cuando toqué el tema del trabajo penitenciario en cada uno de los reclusorios, me dijo que yo tenía que ir a los reclusorios, que yo no podía dejar de ver el tema de mi tesis solamente en libros, en revistas, etcétera, sino que yo tenía que verlo directamente. Le hice caso, pedí autorización, visité los reclusorios, algunos los visité por mis materias de Derecho Procesal Penal, de Criminología y de Medicina Forense, y fue así que conocí las áreas de los talleres de trabajo de los reclusorios de la Ciudad de México. Todavía era Ciudad de México. Y finalmente me dijo el doctor Solís Quiroga que también tenía que ir a Islas Marías, pero resultó que aunque hice mi solicitud a la Secretaría de Gobernación argumentando que iba yo a escribir una tesis profesional sobre Islas Marías y que quería conocerla para poder hablar claramente de lo que eran las colonias penales de Islas Marías, colonias federales, que en realidad era una sola de las 4 islas la habitada, me dieron la autorización, pero por esas fechas me dieron la fecha de mi examen profesional y entonces dije pues una cosa u otra y es evidente que elegí titularme. Me titulé y años más tarde en un diplomado de Derecho Penitenciario tuve la suerte de ser elegida porque solamente de un grupo de 48 alumnos podíamos ser elegidos 16 para visitar las Islas Marías en una avioneta que yo sentí destartalada y que se movía demasiado y hacía mucho ruido de la entonces PGR, la Procuraduría General de la República. En casa me dijo mi hermano, estás loca, no sé por qué vas a hacer eso, el mar es muy agitado, hay tiburones, es muy peligroso, pero si logras llegar, te van a tomar de rehenes o va a ser un peligro tremendo, pero ¿cómo se te ocurre? Total, trató de asustarme y sí lo logró, me asustó, pero no desistí de mi propósito y me embarqué en esta empresa maravillosa de ir a conocer las Islas Marías. Fue una experiencia de las más gratas que yo tengo y de la que puedo hablar porque lo viví, porque la conocí. El doctor Solís Quiroga me decía, nunca hable de cosas que usted no conoce. Dice, bueno, hay restricciones. Entonces, esta no era una. Esta sí tenía yo que conocerla. Y entonces me sentí muy halagada de haber podido ir a este viaje y lamentablemente ya no le pude decir al doctor Héctor Solís Quiroga, mi asesor de tesis, que finalmente había yo estado en Islas Marías. En realidad en la Isla María Madre. Esta experiencia también marcó mucho mi vida, porque a partir de ahí me di cuenta que los estudiantes de trabajo social, psicología, derecho, pues deberían de prestar sus servicios allá, los médicos también, porque hacía mucha falta a que allá fueran los estudiantes que ya estaban terminando la carrera y realizando el servicio social. Y fue así como pude recomendar a varios alumnos para que fueran allá. Me acuerdo de una chica de trabajo social, otra de psicología y uno de derecho, que fueron por 6 meses y una de ellas decidió quedarse 2 años, porque sintió que era una verdadera labor de apoyo, de ayuda para toda aquella gente que no me canso en decirlo, es el único lugar de todas las cárceles, de todas las prisiones, de todos los reclusorios de nuestra República Mexicana, en donde yo considero que sí se podía lograr la readaptación social, porque los internos, que no eran internos, eran colonos, vivían con sus familias, si querían. Entonces era como vivir en un pequeño pueblo, en una costa, aunque eran privados de la libertad, pero vivían de una manera bastante libre y al aire libre. Quienes no conocieron las Islas Marías tienen ideas muy deformadas sobre lo que estas son. Se van, por ejemplo, a la película de Pedro Infante de Islas Marías, se habla de los trabajos forzados en las salinas y otro tipo de cosas. No es esto. Cuando yo conocí Islas Marías, era un centro de reclusión al aire libre de personas que habían cometido delitos graves federales. Después se fue modificando el criterio y bueno, habría tema para hablar en otra ocasión sobre esto de las Islas Marías. Después de ello, finalmente me titulé y cuando me titulé comencé a trabajar en diversas instituciones como queriendo alejarme de lo penal porque todo el mundo me decía que era un área no para mujeres. Entonces, bueno, trabajé en Profeco,
trabajé en el jurídico de Televisa, donde vi las cosas más raras del mundo, como hacer contratos, por ejemplo, de caricaturas y de muñequitos y cosas que yo no sentía reales, pero pues yo veía lo jurídico, aprendí de derechos de autor, y finalmente estuve manejando cuestiones de litigio, dedicándome a las áreas civil, mercantil y familiar, y que confieso no me gustaron. Entonces dije, no, lo mío es lo penal. Y fue cuando empecé a llevar asuntos penales, a deshacerme de lo civil, y puedo decirles con toda franqueza que me resulta más difícil y más trágico un embargo y un desahucio que estar en una necropsia. Quienes amamos el derecho penal, y yo creo que también el maestro Cosío Zazueta estará de acuerdo, preferimos una audiencia penal que una audiencia civil, preferimos una práctica de una necropsia o ir a un reclusorio a entrevistarnos con nuestro defenso, que estar en un aburridísimo tema civil. No estoy hablando mal del derecho civil, ni del mercantil, ni del familiar, estoy diciendo a mí no me gusta. Pero bueno, trabajé una temporada también, y eso fue todavía de pasante, en el despacho de don Baltasar Cavazos Flores. Aprendí mucho de derecho del trabajo, era un excelente profesor, pero no me enamoró el derecho del trabajo. Ya que las cosas se dieron así, bueno, finalmente trabajé en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y en el área donde yo estaba, la segunda vistaduría, la mayoría de los asuntos que yo manejaba eran de materia penal. Entonces dije, esto sí es lo mío. Incluso al final estuve 2 años en el área de la defensa de los derechos de las personas con discapacidad, de la tercera edad y de las personas con VIH-Sida. Y estos 2 años yo los recuerdo sinceramente como los 2 mejores años que he vivido en mi vida profesional, porque fue cuando realmente yo sentí que sí ayudaba a la gente. Ayudé cuando un enfermo de SIDA no tenía medicamentos y finalmente logramos que el Seguro Social o el ISSSTE se los diera. Sentía que ayudaba cuando regresaban a un niño a su escuela porque lo habían expulsado porque el padre había muerto por SIDA. Sentí que hacía algo por la gente cuando una persona que cayó de un segundo piso con varios huesos rotos por ser homosexual y tener SIDA, nadie quería tocarlo, ni enfermeras, ni médicos, ni camilleros, porque creían que podían contagiarse. Aquí estoy hablando de la ignorancia y estoy hablando de la falta de empatía, estoy hablando del desconocimiento y estoy hablando de que aquí en estos casos la Comisión Nacional de Derechos Humanos hacía lo más posible por este tipo de personas. Y de este trabajo me siento sumamente satisfecha y orgullosa. Hubo casos que quedaron inconclusos cuando dejé de trabajar en la CNDH y vaya que me dio trabajo desligarme de ella, pero tuve una invitación que no pude resistir, que fue trabajar en la Defensoría de los Derechos Universitarios de la UNAM, el ombudsman de la universidad, el primero además, o sea, el ombudsman universitario, la Defensoría de los Derechos Universitarios fue la primera institución de defensa de derechos humanos que surgió antes que la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos, hoy de los Derechos Humanos. Entonces, trabajé allí aproximadamente 4 años, vi de cerca todos los problemas de violaciones cometidas a estudiantes y a académicos, cometidas por autoridades de la propia universidad, y me relacioné mucho con este tema de la legislación universitaria. Y fue cuando me enteré de cosas que yo no sabía, porque ni como estudiante ni como profesora había yo leído varias de las leyes, reglamentos y estatutos que conforman toda la legislación universitaria, lo cual es todo un mundo jurídico maravilloso, incluyendo las opiniones de la Oficina de la Abogacía General, que son esto que viene a ser como la jurisprudencia de la UNAM, y que pues muchos desconocen, tanto que de repente se duda mucho si alguien que hizo un concurso de oposición en un plantel como por ejemplo la FE Zaragoza tiene validez en la Facultad de Derecho o no, tanto como por ejemplo saber de qué color son las togas universitarias. Hay un pequeño reglamento de la toga que a mí me encanta porque en criminología hablo de ello al hablar de los colores en la Edad Media, y les digo que el color que corresponde a derecho es el rojo. El color rojo, que es el que tiene el filito de la museta, de las mangas de la toga, y el botón que está arriba en el birrete octagonal, y no el cuadrado que usan las universidades de corte anglosajona. Esa es una falla de nuestros alumnos porque les venden la idea de que así debe ser el birrete. Y ahí es donde yo empecé a aprender, por ejemplo, que los médicos
tienen este filito del color de su museta y el botón de su birrete de color amarillo, que es el representativo de la medicina, el rojo para derecho, el color gris para arquitectura, morado para psicología, etcétera, etcétera. Economía es el color verde. Y es un reglamento pequeñito, pero muy desconocido. E incluso allí viene la medida que debe tener la toga del suelo hacia arriba, para que cuando se ven, por ejemplo, todas las personas con toga, se vean de la misma altura las togas, porque puede haber gente alta y baja y entonces se ve todo desfigurado, pero hay una razón, se mide del suelo hacia el filito de la toga. Hay cosas tan interesantes en nuestra legislación universitaria como cosas interesantes hay en nuestra universidad. Yo quisiera que nuestros estudiantes, estos que no han tenido acceso a las clases presenciales, ahora que regresemos, se den a la tarea de conocer las facultades de nuestra universidad, los estadios deportivos, las salas de cine, el Centro Cultural Universitario, el Jardín Botánico, el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria, que tuvo una triste inauguración de los Juegos Olímpicos precisamente en 1968, pasado el 2 de octubre, que conozcan todos los museos que tenemos un observatorio, no, tenemos 2 observatorios, tenemos un centro sismológico. La universidad es educación, es investigación, es ciencia, es fraternidad, es todo un conjunto de situaciones que podrían verse dispersas bajo otras circunstancias, pero que nuestra universidad las reúne y que las tenemos al alcance de la mano y por un costo económico realmente reducido. Voy a concluir con mi última etapa de actividad profesional cuando trabajé en los casos de criminología, que yo tuve una cercanía muy grande con el doctor Quirós Cuarón, el doctor Luis Rodríguez Manzanera, Emma Mendoza Bremont y todo este grupo, Sergio García Ramírez, en donde conocí incluso la maravillosa cárcel abierta de Toluca, Almoloya, que posteriormente vino el declive con un cambio de sexenio y esta maravillosa cárcel abierta se convirtió en la cárcel más cerrada, una cárcel de ultra mega seguridad, una cárcel en donde la persona que estaba dentro, visitante como nosotros o un interno, perdía la noción de los puntos cardinales y parece ser que esto formaba parte del llamado tratamiento penitenciario, al que yo no le veía gran cosa de tratamiento. Quiero decirles que mi actividad académica, aparte de la profesional de reunir, ser abogada, ser licenciada en Derecho, la Ley General de Profesiones no habla de abogados, habla de licenciados en Derecho, me ha hecho ir aprendiendo día con día. Y yo, por ejemplo, actualmente en mis prácticas en clases, ahorita de forma virtual da trabajo. Pero cuando estamos en clases presenciales, para que mis alumnos aprendan Derecho Penal y Criminología, bueno, recurro a lo que es la cátedra magistral. El maestro habla, los alumnos intervienen, participan, preguntan, hago dinámicas grupales, visitas, por ejemplo, al servicio médico forense, que ahora tiene otro nombre, el instituto. Los he llevado a las áreas de servicios periciales de las procuradurías para que aprendan en vivo lo que es la criminalística, no la confundan con la criminología, por ejemplo, y que vean la utilidad de ellos. He escrito lo más que he podido, yo creo que soy muy perezosa para escribir, pero he escrito 3 libros, uno yo sola, el de Derecho Penal, y 2 como coautora con quien fuera mi esposo, el maestro Ignacio Villasana Díaz, quien falleció hace 1 año y medio, y también me dio por hacer obra de teatro. Y en esa obra de teatro presenté Pedro y el Capitán de Mario Benedetti. Algunos maestros me dijeron, pero ¿cómo esa obra? O sea, esa ya está fuera de moda. Y dije, no, es que estos temas jamás están fuera de moda. Aquí se ven derechos humanos, se ven derecho penal, procesal penal, se ve la tortura, sociología, psicología, movimientos políticos. Y además la obra la escribió Mario Benedetti, o sea que no podía ser una obra pasada de moda. La presenté en el Auditorio García Maínez, un éxito, a pesar de que no se cobró, nos hubiéramos hecho millonarios por ingresos extraordinarios en la facultad,
pero no se cobró, por supuesto. El Auditorio García Maínez se llenó, había gente en los corredores, atrás, afuera, hubo gente que estaba descontenta porque no logró entrar. 3 años más tarde la volví a poner, si no mal recuerdo, en la fecha exacta del nacimiento de Mario Benedetti. Volvió a llenarse el auditorio, allí fueron 2 alumnos diferentes los que actuaron. Es una obra sencilla en la que solo se requieren 2 actores, Pedro y el capitán. Que por cierto, uno de mis alumnos fue a la librería a buscar el libro y pidió Pedro y el Lobo, y le dijeron que era una obra musical. Le dije, oiga, no ande haciendo eso, además yo les dije que yo les iba a regalar el libro. Entonces son ese tipo de errores que de repente uno tiene que corregir en los alumnos, y jamás volvió a decir Pedro y el Lobo. Presentamos Pedro y el Capitán con tanto éxito que algunas personas que nos escucharon de la CNDH nos invitaron a presentar la obra en San Luis Potosí, y la llevamos para la celebración de un congreso. Las experiencias que yo tengo como docente son maravillosas. La mayoría, ¿qué podría yo decir? El 98% son gratas, quizás solo un 2% no lo son, y no ha sido originado por mis alumnos, ni por mí, sino por circunstancias externas, de manera que la docencia me ha completado la vida. Esto debo decirles, el que yo haya podido dedicarme a lo que me gusta, a lo que amo, se lo debo a que mis padres siempre me apoyaron, a que mis padres siempre me dieron luz verde, a que mi hermano, aunque me asustaba para esto de las idas a las Islas Marías, también me ha apoyado hasta el momento actual, y a toda mi familia, que es una familia muy pequeñita, pero que siempre me apoya en todas estas cosas, y ya no digamos los amigos y los propios alumnos. Si yo estoy agradecida con alguien por llegar a este momento, pues es nada menos que a mis alumnos, alumnos que a lo mejor a algunos les guste y a otros no, unos hablan de mí bien, otros hablan de mí mal, ver referencias de los profesores es horrible, 10 hablan bien, 10 hablan pésimo, pero no hay como nosotros conocer a las personas para saber cómo son. Finalmente, pues yo quiero decirles algo que me gusta mucho decir porque me parece que es muy importante. Lo que yo soy ahora, si es que soy algo valioso, no se debe a mí, se debe a las enseñanzas de mis profesores. La formación que me dio la Facultad de Derecho es algo que yo no voy a poder pagar nunca, jamás en la vida, ni con todo el oro del mundo. Esto es algo que tengo que decir porque de verdad que lo que uno absorbe de sus profesores es algo muy valioso. Que también hay malos profesores, hay por supuesto que sí. Somos un universo, la UNAM, ¿cómo no va a haber buenos y malos? ¿Cómo no va a haber gente nefasta y gente valiosísima? Pero cuando a mí me ponen, por ejemplo, un ejemplo de algo malo de la universidad, como un profesor que hizo algo malo y sale en las redes, o de un alumno que cometió algún delito y sale por ahí en las redes, yo les digo, sí, pero es que somos muchísimas personas las que habitamos, vivimos, estamos en ciudad universitaria. Luego entonces sería imposible pensar que estamos en una utopía, en una ciudad ideal. Claro que pasan cosas malas también, pero la mayoría son buenas. La inmensa mayoría son cosas buenas. Y además, nosotros tenemos 3 premios Nobel que no tienen otras universidades. Entonces, con esto casi siempre he podido tapar la boca a la gente. Yo quisiera rendir un homenaje a todos los que fueron mis profesores y que ya han fallecido, como fueron, lo mencioné hace un momento, Eva Mendoza Bremons no fue mi profesora, pero la traté después de haber cursado toda mi carrera y coincidí con ella en congresos de criminología. Aprendí mucho de ella, a veces discutíamos, pero ella siempre con el argumento que podía hacer que me convenciera o no. Entonces, le tengo yo un gran reconocimiento a mi querida maestra Emma Mendoza Remons, a Sara Bialostowski, a Marielena Mancilla, de que tampoco fui alumna, pero aprendí mucho de ella en materia de derecho internacional y de otros temas, porque la mujer sabía de todo y además era agradable, simpática, linda, todo lo que yo pueda decir. Héctor Solís Quiroga y Javier Piñi Palacios son así como los maestros que recuerdo con más gratitud porque dejaron huella en mí. Y que un profesor deje huella en un alumno es algo tan importante que debemos estar muy conscientes los profesores de que lo que nosotros hacemos frente a un salón de clases puede absorberlo el alumno y tomarlo a bien o a mal. Entonces, sin querer, somos formadores junto con los padres. Yo podría decir, por ejemplo, que los padres les dan la educación a los hijos y nosotros la formación, pero dentro de la formación académica influimos y mucho también en su educación.
Algo que yo quisiera, y esto no va para los alumnos, va para los profesores, es la preparación en la cuestión pedagógica. Yo tuve la suerte de que para entrar a la división de Universidad Abierta, cuando todavía era pasante, yo estudié, tuve que ir a tomar 2 cursos al CICE, el Centro de Investigaciones y Servicios Educativos que la UNAM tenía para preparar a los profesores o a los futuros profesores. Y posteriormente, en la propia Facultad de Derecho, se celebró un diplomado en docencia que dirigió la maestra Tessie Obregón y nos llevó a gente maravillosa que había quedado dispersa en distintas facultades e institutos y centros. Y ahí fue donde conocí, por ejemplo, a Alejandro Rojo Ustaritz, un excelente pedagogo de nuestra universidad, y a Porfirio Morán Oviedo. Ejemplos de pedagogía mexicana universitaria. Entonces, esto me ayudó más a reforzar mis capacidades para ser profesora. Para terminar, quiero decirles que un exalumno mío me dijo que por qué no les narraba cómo era un día en la vida de un profesor, esto es, en mí. Y entonces se me ocurrió de manera muy breve hacerlo. Imaginen que estamos en la época no de la pandemia, en la época de las clases presenciales, de la vida que teníamos como normal. Como dicen muchos, éramos felices si no lo sabíamos. Y les voy a decir cómo era uno de mis días poco antes de la pandemia. Me levantaba a las 9 de la mañana o antes, cuando empecé a estudiar en el ENALT francés, y pues estudios que ya se acabaron porque en línea no pude, no se me antojó. Entonces me levantaba temprano, me bañaba, desayunaba y me iba corriendo a Ciudad Universitaria. Llegaba al salón del ENALT, a un laboratorio donde la maestra francesa, ya mayor, extraordinaria, nos enseñaba la lengua, la historia y la cultura francesa con un entusiasmo de un joven de 20 años. Terminando la clase, que duraba 1 hora y media, salía del ENALT ya caminando despacito para llegar a la cafetería de diseño para tomar un café y probablemente unos chilaquiles verdes, mi platillo favorito, y repasar algunos de los temas de la clase que iba a dar en la facultad. Cuando terminaba de desayunar, me desplazaba caminando del ENALT a la Facultad de Derecho, admirando ese maravilloso paisaje universitario que tenemos, que quien no lo valore es porque de verdad no tiene sentido del gusto ni de la cuestión artística, de lo bello, de lo que es la vida. Nuestra universidad nos ofrece una rectoría preciosa, una biblioteca cuya historia arquitectónica, artística, etcétera, es maravillosa. El verdor de las islas, donde los chicos van a descansar, a estudiar o a demostrarse su amor. Pasan cosas maravillosas por las islas, y cuando vemos una pareja que se está acariciando y que tienen un libro en la mano, cuando vemos que están haciendo comentarios de los temas de sus carreras, ir oyendo todo esto es un regocijo intelectual, porque lo mismo escucha uno a los alumnos de medicina que a los de derecho, a los de filosofía, a los de economía, a los de ciencias, y dice uno, pero ¿en qué maravilloso mundo estoy yo parada? Estoy en el lugar que debo estar. Después entro a mi salón de clases, previo registrar nuestra asistencia en la mal llamada sala de firmas, ahora ponemos una huella dactilar, y de allí al salón. Y allí el tiempo de 1 hora 20 minutos o de 2 horas se me hace breve e insuficiente para hablar de lo que quiero hablar, para escuchar a los alumnos, para hacer, por ejemplo, el ejercicio que hoy hicimos en línea, pero que no resulta igual, de dividir a los alumnos en agentes del Ministerio Público, Defensa y jueces, para que respecto de un solo tema resuelvan el caso desde 3 ángulos diferentes, que es una experiencia que a mí me ha dado maravillosos resultados. Posteriormente, entre clase y clase, voy a la sala de profesores a tomarme un café, a platicar con algunos profesores, a eludir a otros y a saludar a la gente grata que por ahí hay. Posteriormente voy a mi segunda clase y cuando termino voy a mi cubículo, donde casi siempre tengo algún visitante para preguntarme algo, ahondar más en los temas de la clase o para decirme que no está de acuerdo con lo que dije y de repente entrar en una discusión seria, respetuosa y formal. Cuando ya tengo que irme a casa a comer, digo, voy a dejar esto que es tan lindo
Y si yo supiera que el último día que estuve en mi cubículo era realmente el último para después de ello pasar todo este tiempo que ya casi van a ser 2 años, creo que hubiera quedado más tiempo allí en la facultad para disfrutarla. Al término de esto llego a casa, como y por la tarde preparo las clases del día siguiente y así todos los días. Y esto es lo que ha sido mi vida por 42 años de antigüedad académica. Y si me preguntaran que si aún tengo metas, van a decir que estoy loca, pero sí, tengo metas. Quiero, a mis 42 años de experiencia y antigüedad docente, hacer una segunda carrera en sistema abierto, que fue como yo empecé a dar clases en sistema abierto como ayudante de profesor. Ya tengo la carrera, ya sé cuál. Quiero estudiar 2 idiomas, a ver si algún día hago el doctorado, aunque eso creo que ya no lo voy a hacer nunca. Quiero estudiar inglés para poder entrar al doctorado. Quiero volver a poner obras de teatro, no solo Pedro y el Capitán, sino muchas otras que nuestros alumnos son capaces de representar maravillosamente. Quiero además seguir estudiando, actualizándome y quiero, sobre todo, seguir dando clases en mi querida Facultad de Derecho. Quiero llegar a ser una gran maestra. Quiero agradecerles nuevamente a nuestro señor director, don Raúl Contreras Bustamante, y a la doctora María Guadalupe Fernández Ruiz, haberme elegido para participar en este ciclo de conferencias. Y quiero terminar recomendándoles a los alumnos y a los profesores que lean un documento que se llama Carta a un Maestro, de Pablo Latapí. Es una belleza. Y quiero terminar recordando un pensamiento de Sócrates que dice, la educación no cambia al mundo, pero cambia a las personas que cambiarán al mundo. Perdón, esta frase no es de Sócrates, es de Latapí. Y hay una frase de Sócrates que me encanta que dice, solo existe un bien, el conocimiento, solo existe un mal, la ignorancia. Sócrates. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestra Amuchategui. Realmente ha sido un placer escucharla. Y bueno, quisiéramos escuchar al señor director de la facultad, doctor Raúl Contreras Bustamante. Por favor, señor director. Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Sé que nos están viendo mucha gente a través de la página oficial de Facebook, donde estamos transmitiendo en vivo. Y la verdad es que no me he perdido ni un minuto de la charla que hizo la maestra Irma Muchategui sobre su experiencia como universitaria. Y la verdad es que ha sido un privilegio y ha sido un gusto escucharla. Saludo con mucho cariño a mi querido director del Seminario de Derecho Penal, el doctor Arturo Cosío. Y muchas gracias, Guadalupe Fernández Ruiz, por haber incluido en este ciclo, en este tercer ciclo de grandes maestros, a la maestra Amuchategui. La verdad es que hoy, que es un día especial, que se cumplen 470 años de haber sido fundada la Real Universidad de México. Primero fue Real Universidad, unos 50 años después le colgaron el segundo apelativo, que era Real y Pontificia, cuando el Papa de aquella época le concede la bula y que viene a ser pues la antecesora de la Escuela Libre de Derecho y hoy y Facultad de Derecho. Así que la universidad celebra 470, nosotros 468, porque la Facultad de Leyes y Cánones se va a fundar en 53. Así que para los alumnos que están ingresando, para quienes están, igual que nosotros, padeciendo los efectos de la pandemia y nos hemos visto a tener que recurrir a estas maravillosas herramientas para seguir generando conocimiento y para seguir aprendiendo de parte de los alumnos, pues es una emoción saber que formamos parte. Muy bien escogida la maestra y voy a explicarles a los jóvenes por qué. Digo, no solamente porque tenga 42 años de académica, que ya es una razón más que suficiente como para considerar que alguien
después de 42 años de dar clase, tenga el entusiasmo, la aspiración de estudiar una segunda carrera, de aprender 2 idiomas, de aprender muy bien el inglés para poder entrar al doctorado, porque la doctora Fernández Ruiz está pidiendo 500 puntos de TOEFL, pero ya estamos viendo que baje a 400 para que rápido la maestra Muchategui haga su doctorado y ponga en blanco y negro todo lo que sabe, porque la verdad es que hay 2 tipos de investigaciones que nos interesan en el posgrado. Las que hacen los jóvenes que se dedican a investigar un tema de avanzada o innovador, pero también nos interesan mucho las tesis de los grandes profesionales para que pongan en blanco y negro todo lo que han aprendido, todo lo que han vivido, todo lo que han experimentado, porque eso tiene un valor incalculable para las siguientes generaciones. Entonces, ya que ustedes escucharon que tenga todo ese entusiasmo, entienden por qué la Facultad de Derecho está catalogada como la primera facultad del mundo de habla hispana gracias a profesores como la maestra Muchategui. Miren, otra de las razones es que cuando ella estudió en la Facultad de Derecho, bueno, primero debo decir que yo también estudié en la prepa de Corina número 3, en la prepa 6, y me siento muy, muy contento de escucharlo. Cuando ella estudió, solamente las mujeres integraban el 10% o el 15% del alumnado. Para una mujer, en aquellas épocas, entrar a una facultad tan machista, tan conservadora, tan tradicional, con tantos profesores que veían a las mujeres pues con un relativo desprecio, como diciendo, ¿qué vienen a hacer aquí a la carrera de Derecho que no está diseñada para las mujeres? Y más que se les ocurriera decir que iban a ser penalistas. Yo recuerdo profesores que invitaban a las alumnas a abandonar el salón cuando iban a dar los delitos sexuales porque no querían que se fueran a sentir ofendidas. Imagínense que una mujer no pudiera escuchar las clases de delitos sexuales porque los hombres consideraban pues que no eran conocimientos aptos para una dama. Haber podido terminar la carrera, haber podido vencer ese ambiente, haber escogido una carrera tan difícil como es la criminología, habla del carácter de nuestra homenajeada hoy. También quiero decirles que a mí me pareció muy bien cuando la lista la hizo la doctora Fernández, porque yo fui testigo de cómo doña Irma Muchategui batalló para aprender a usar el Zoom. Estamos en un mismo chat, yo participo en el chat de profesores de penal y la vi sufrir y la vi angustiada, y creo que debe haber sido un momento en donde los profesores que tenían muchos años decían, a lo mejor hasta aquí llegué y yo esto ya no está para mí, y adiós, ya está su computadora, ya está su Zoom. Y sin embargo, ya la vieron manejarse en el Zoom, ya la vieron ser una experta en el manejo de la comunicación virtual, de la comunicación a distancia, presencial a distancia. Ya la vieron disfrutar de su experiencia como académica. Ya tenemos 17 meses, todos nos hemos hecho Zoomers. Hoy decía en la mañana en las ceremonias de bienvenida a los alumnos que gracias a la pandemia se acabaron las clasificaciones estas de que había baby bloomers y millennials y la generación Z, y hoy los profesores y los alumnos nos hicimos Zoomers todos. Todos tuvimos que aprender a usar el Zoom al mismo tiempo, y esta facultad hoy por hoy avanzó 7 lugares en el ranking porque fue ejemplo en Hispanoamérica de cómo no paramos un solo día en la educación. Con todo el entusiasmo, yo digo que si quiere hacer una segunda carrera y estudiar 2 idiomas, ¿cómo no iba a aprender a usar el Zoom? Que además, una vez que lo usa uno, ya casi se convierte en algo consubstancial. Ya quiere uno hacer las llamadas hasta con videoconferencias porque se acostumbra uno a usarlo.
Y lo más importante de todo, creo que se cumplió, es que la generación que nos está viendo, y hoy lo decía en la mañana, todas las generaciones hemos tenido en nuestra vida como estudiantes que sobreponernos a muchos retos. La generación de la maestra Muchategui se tuvo que sobreponer al movimiento de 68, al trauma de ver a los tanques del ejército rodeando la ciudad universitaria, a saber que maestros y alumnos fueron detenidos cuando entró el ejército a la ciudad universitaria, que muchos fallecieron, que muchos abandonaron la carrera por el movimiento 68. Y después a ella, a Guadalupe, a mí, nos ha tocado vivir, padecer y sobreponernos a varias huelgas, algunas interminables en la universidad, a dar clases extramuros, a hacer muchas cosas. Entonces, lo importante de esto es que ustedes sepan, pues, que los problemas no son característicos de ustedes, que todos hemos tenido nuestros problemas, unos más complicados que otros, y que cuando se sobreponen, cuando se superan, las personas, las sociedades y los países son más fuertes. Vamos a salir todos fortalecidos y vamos a salir todos amando más nuestra vocación como profesores, con mucho más mejores herramientas pedagógicas, porque esta es una herramienta pedagógica maravillosa. El Congreso Penal que hicimos el año pasado lleva casi 3 millones de vistas en un año, que es algo imposible de haber imaginado que un evento en la Facultad de Derecho pudiera tener esta difusión. Ya vamos a organizar el segundo, estoy seguro que la maestra Muchategui va a participar en este nuevo segundo Congreso Internacional Penal Virtual, y qué bueno que tenga ese entusiasmo porque tenemos a la maestra Muchategui para rato. Yo estaba en 1978 tomando clases cuando tuvimos que salir todos porque nos avisaron que el doctor Quirós Cuarón iba saliendo y todavía alcancé a ver cuando lo iban empezando a llevar a atenderse y me tocó estar en sus homenajes de cuerpo presente cuando tuvimos todos que condolernos con su pérdida. Ese tipo de profesores nos marcaron a nuestras generaciones y estoy seguro que profesores como Irma Muchategui los va a marcar a ustedes, y muchas de ustedes y muchos de ustedes seguramente les va a gustar ser criminólogos cuando escuchen con qué entusiasmo y con qué amor habla la maestra en sus clases. Los invitamos a que sigan escuchando a la maestra. Los que no han podido inscribirse con ella, háganlo. No es muy fácil hacerlo porque el primer día que se abren las inscripciones se llena su salón, así que háganlo con todo cuidado. Mantengan muy buen promedio para que ustedes puedan ser de los primeros en escoger maestros y que puedan tener a profesores como Arturo Cosío o como Irma Muchategui. Es uno de los grandes privilegios que esta facultad les da a todos. Muchas gracias, maestra, por haber aceptado estar en este ciclo, no para platicar nada más de sus experiencias, sino para que le hagamos un homenaje como gran maestra que es, y para que los alumnos que no han podido todavía ir a los salones empiecen a conocer a los grandes maestros que están en la facultad y que seguramente pronto verán en persona. Gracias, Lupita. Gracias, Irma. Gracias, Arturo. Y les mando a todos un abrazo. Muchísimas gracias. Felicidades, maestra. Muchas gracias de todo corazón, de verdad. Que vengan muchos años más de dedicarse a lo que tanto le gusta. Pues yo creo que me quedan pocos, pero los que me queden espero que sigan siendo en la Facultad de Derecho. Saludos, maestro Cosío. Un gusto verte. Muchas gracias igualmente. Ánimo con esto.